Soy Abigail Russell, de 32 años, y he estado dirigiendo la pequeña empresa inmobiliaria de nuestra familia en Albuquerque, Nuevo México, durante 6 años. Lo di todo por ella, mis ahorros, mi tiempo, mi cordura, para mantenerla a flote. Pero en una cena familiar, todo cambió. Mi padre se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero firme, y dijo: «Creemos que es mejor que te alejes por ahora». Mi madre asintió, evitando mi mirada. Mi tía intervino, con un tono agudo: «Es hora de que tu hermano tome el control». La habitación quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero forcé una sonrisa. «Entendido», dije, con voz firme. «Respetaré eso y también me alejaré de los fondos de la empresa». Sus rostros se quedaron helados. No esperaban eso. Lo que sucedió a continuación puso a nuestra familia patas arriba. Pensaron que podían apartarme, pero no tenían idea de lo que se avecinaba ni de lo que descubriría sobre sus planes. Si estuvieras en esta situación, ¿qué harías? ¿Elegirías marcharte en silencio o encontrarías una manera de darle la vuelta a la tortilla? Deja un comentario abajo y hazme saber lo que piensas. Hace 6 años, me hice cargo de la empresa inmobiliaria de nuestra familia. No era gran cosa, solo una pequeña oficina, unas pocas propiedades en venta y muchas deudas. Mi padre y mi madre, que poseían acciones, no tenían interés en dirigirla. Tampoco mi tía Gloria. Me entregaron las llaves y dijeron: «Se te dan bien los números, Abigail. Encárgate tú». Así que lo hice. Invertí cada dólar de mis ahorros, $40,000, en mantener las luces encendidas. Pagué el alquiler de nuestra oficina en la Avenida Central, cubrí los impuestos sobre la propiedad e incluso compré una pequeña parcela de tierra para revenderla y obtener ganancias. Ese fue mi primer año, y nunca se volvió más fácil. Trabajaba 60 horas a la semana, negociando con compradores, persiguiendo a contratistas y cuadrando las cuentas. Cada trato que cerraba nos mantenía a flote. No cobré un sueldo durante los 2 primeros años. Cada céntimo se reinvertía en la empresa. Mientras tanto, mi hermano Jonathan la trataba como su cajero automático personal. Aparecía todo sonrisas, pidiendo préstamos para cubrir su estilo de vida. Una camioneta nueva, $15,000. Un fin de semana en Las Vegas, $2,000. Lo saqué de deudas de juego 3 veces, por un total de $28,000. Llevaba una hoja de cálculo, no para echárselo en cara, sino para rastrear a dónde iba mi dinero. Nunca me dio las gracias. Ni una sola vez. A papá y a mamá no les importaba. Se encogían de hombros cuando mencionaba los gastos de Jonathan, diciendo: «Es joven. Ya se las arreglará». La tía Gloria era peor. Ponía los ojos en blanco y decía: «Eres demasiado controladora, Abigail». ¿Controladora? Yo era la que mantenía viva la empresa. Sin mi dinero, habríamos perdido la oficina hace años. Pero no me enfrenté. Eran mi familia y pensé: eso es lo que se hace. Cargar con el peso. Sin hacer preguntas. La primera gran señal de alarma llegó al 3er año. Jonathan necesitaba $5,000 para reparar el coche. Le transferí el dinero, solo para verlo publicar fotos de un nuevo sistema de sonido en las redes sociales. Lo confronté y se rió para restarle importancia. «Relájate, son solo negocios», dijo. ¿Negocios? Mi dinero no era su patio de recreo, pero lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que estaba ayudando a la familia. Papá me llamó después, con voz suave. «No seas tan dura con él, Abigail». Mamá se hizo eco. «Lo está intentando». ¿Intentando qué? ¿Desangrarnos? Al 4.º año, compré otra propiedad, una para reformar en Northeast. Me costó $30,000 de mi propio dinero asegurar el trato. Las ganancias, $60,000, fueron directamente a la empresa para cubrir nóminas e impuestos. Jonathan no movió un dedo, pero aún así pidió una bonificación para cubrir un viaje a Miami. Dije que no por primera vez. Salió furioso y mamá me llamó esa noche. «¿Por qué no puedes simplemente ayudarlo?», preguntó. Me mordí la lengua. ¿Ayudarlo? Estaba sosteniendo a toda la familia. Al 5.º año, estaba agotada.
Había pagado $70.000 de deudas de la empresa, negociado 10 ventas importantes y mantenido nuestra reputación intacta. Los clientes confiaban en mí, no en el apellido familiar. Pero en casa, era invisible. Papá hablaba del potencial de Jonathan como si fuera él quien cerraba los tratos. La tía Gloria insinuaba que estaba demasiado involucrada en el negocio, como si estuviera acaparando el centro de atención. La verdad es que no querían saber cuánto estaba cargando yo. Mis ahorros se habían esfumado. Más de $100.000 invertidos en la empresa. No me había tomado unas vacaciones, no me había comprado nada. Vivía en un apartamento de una habitación para poder mantener el negocio en funcionamiento. Los gastos de Jonathan empeoraron. El año pasado, acumuló $12.000 en deudas de tarjetas de crédito, afirmando que eran gastos de negocios. Revisé los extractos: restaurantes, clubes, un reloj nuevo. Lo cubrí de nuevo porque papá me rogó que mantuviera la paz. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia familia. No me veían como Abigail, la que mantenía viva la empresa. Me veían como un recurso, alguien en quien apoyarse sin preguntar nunca cuánto me costaba. Intenté hablar con ellos. Una vez, tomando un café, le conté a mamá todo lo que había invertido, cada dólar, cada noche en vela. Escuchó, asintió y luego cambió de tema al último plan de Jonathan para empezar su propio negocio secundario. La tía Gloria no era mejor. Cuando le mostré los libros, demostrando que había cubierto el 90% de los costos de la empresa, dijo: bueno, se te da bien, así que está bien. ¿Bien? Me estaba ahogando y a ellos no les importaba. La peor parte no era el dinero. Era el silencio. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie me daba las gracias. Seguí adelante porque pensaba que eso es lo que hace la familia. Te sacrificas, das la cara, arreglas las cosas. Pero cada vez que Jonathan pedía otro préstamo, cada vez que papá y mamá lo ignoraban, algo dentro de mí se rompía un poco más. No solo estaba cansada. Estaba harta de ser su banco. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esto ni qué haría falta para que lo vieran. Entonces ocurrió aquella cena y todo lo que había mantenido unido comenzó a desmoronarse. Esa noche en casa de mis padres en Albuquerque, el aire se sentía pesado antes de que nadie hablara. Estábamos a mitad de la cena. Pollo asado, puré de patatas, el menú habitual, cuando papá se aclaró la garganta. Dejó el tenedor, me miró a los ojos y dijo: Abigail, creemos que es mejor que te alejes de la empresa por ahora. Se me cayó el alma a los pies. Mamá asintió. Tenía las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, sin encontrar mi mirada. La tía Gloria se recostó en su silla, con los labios curvados en algo que no era exactamente una sonrisa. Es hora de que tu hermano tome las riendas, añadió. Necesita esta oportunidad para crecer. Los miré fijamente, con el tenedor congelado en el aire. 6 años invirtiendo mis ahorros en nuestra empresa inmobiliaria, semanas de 60 horas sacando a Jonathan de sus líos. Nada de eso importaba. Me querían fuera por él. Jonathan, que no había pisado la oficina en meses, que trataba nuestras cuentas como su hucha personal. Lo miré al otro lado de la mesa. Estaba mirando su plato, con una sonrisa de suficiencia como si ya hubiera ganado. Abigail, eres demasiado controladora, continuó la tía Gloria, con su voz aguda. Has estado dirigiendo las cosas como si fueran solo tuyas. Jonathan se merece una oportunidad. ¿Merecerse? No se merecía nada. Yo había pagado su camioneta, sus deudas de juego, sus viajes a Las Vegas. Había mantenido viva la empresa mientras él se iba de fiesta. Pero no dije eso. Todavía no. Mamá intervino. Su tono era más suave, pero no menos firme. Simplemente creemos que es justo, cariño. Es de la familia. ¿Justo? La palabra me quemaba en el pecho. Había invertido más de $100.000 de mi propio dinero en el negocio. Había negociado tratos, pagado el alquiler de nuestra oficina en la Avenida Central y comprado propiedades para revender. Ellos no sabían, o no les importaba, cuánto había cargado yo. Papá se inclinó hacia adelante, con voz firme. Has hecho mucho, Abigail, pero es hora de dejarlo ir.
Deja que tu hermano dé un paso al frente. ¿Dar un paso al frente? Jonathan ni siquiera podía cuadrar su propia cuenta corriente. Dejé el tenedor, con las manos firmes a pesar de la ira que hervía dentro de mí. Miré a papá, luego a mamá, luego a la tía Gloria. Sus rostros estaban serios, como si hubieran ensayado esto. La sonrisa de Jonathan se ensanchó. Algo en mí se rompió, no de forma ruidosa ni dramática, sino en silencio, como un cable que finalmente se parte después de demasiada tensión. Respiré hondo y dije, entendido. Respetaré eso. Se relajaron, pensando que habían ganado. Luego añadí, y también me alejaré de los fondos de la empresa. La habitación se quedó en silencio. Los ojos de papá se abrieron de par en par. La boca de mamá se abrió, pero no salieron palabras. La expresión de suficiencia de la tía Gloria vaciló. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz tensa. Jonathan finalmente levantó la vista. Su sonrisa había desaparecido. ¿De qué estás hablando?, exigió. Mantuve la voz tranquila, casi fría. He estado financiando la empresa con mi propio dinero. Si yo estoy fuera, también lo está mi inversión. ¿Toda ella? Papá intentó restarle importancia con una risa. Vamos, Abigail, no seamos impulsivos. Solo te estamos pidiendo que des un paso atrás. Pero yo no estaba escuchando. Por primera vez en años, me sentía lúcida. Querían que Jonathan dirigiera las cosas. Bien. Que él descubriera cómo pagar las facturas sin mí. Aparté la silla y me puse de pie. He terminado, dije. ¿Lo queréis a él al mando? Es todo vuestro. Dejé la mesa, con sus voces alzándose detrás de mí. Mamá gritó, Abigail, espera. La tía Gloria murmuró algo sobre que yo era una dramática. Jonathan espetó, no puedes hacer eso sin más. Pero yo ya estaba saliendo por la puerta, con el corazón acelerado, no de miedo, sino de resolución. Les había dado todo, mi dinero, mi tiempo, mi vida. Se acabó. Esa noche, me senté en mi escritorio en mi apartamento de una habitación, con el brillo de mi portátil como única luz. Entré en la cuenta bancaria de la empresa. Mi cuenta, aquella en la que había vertido mis ahorros. $120.000 de mis fondos personales todavía estaban vinculados a ella. Dinero que había usado para mantener la oficina en funcionamiento, para cubrir las nóminas, para comprar esa última parcela de tierra. No dudé. Inicié la transferencia, retirando cada céntimo de mi inversión de vuelta a mi cuenta personal. Tardé 10 minutos. A medianoche, la cuenta de la empresa estaba casi vacía, con lo justo para cubrir los servicios de la próxima semana. No me sentí culpable. No me sentí triste. Me sentí libre. Cerré mi portátil y me recosté en la silla. Pensaron que podían apartarme y quedarse con todo lo que había construido. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Los días siguientes les mostrarían exactamente lo que costaba su decisión. Las consecuencias llegaron rápido. A la mañana siguiente, nuestra empresa inmobiliaria era un caos. Sin mis fondos, la cuenta bancaria no podía cubrir el alquiler de nuestra oficina en la Avenida Central. 2 importantes acuerdos inmobiliarios, uno por un apartamento en el centro y otro por un solar en las afueras, se vinieron abajo porque no podíamos pagar los depósitos de garantía. El propietario envió un aviso, paguen en 7 días o perderíamos la oficina. Los clientes comenzaron a retirarse, dejando mensajes de voz sobre conducta poco profesional. La empresa, que yo había mantenido unida durante 6 años, se estaba desmoronando, y no moví un dedo para detenerlo. Mi teléfono se iluminó antes del mediodía. Papá envió el primer mensaje de texto. Abigail, ¿cómo has podido hacer esto? Lo estamos perdiendo todo. Sus palabras dolieron, pero no lo suficiente como para hacerme flaquear. No mencionó su papel en apartarme ni cómo había ignorado mis sacrificios. Miré el mensaje, con el pulgar flotando sobre el botón de respuesta. Escribí, respeto vuestra decisión. Y le di a enviar. Era todo lo que le daría. Mamá llamó 1 hora más tarde, con la voz temblorosa. Abigail, por favor, no puedes dejar que el negocio fracase. Lo necesitamos.
Tu hermano lo necesita. Sonaba desesperada, como si estuviera suplicando por su vida. Recordé todas las veces que había ignorado los gastos de Jonathan, diciéndome que lo ayudara. Ahora suplicaba, pero no por mí, por él. Mantuve mi tono uniforme. Mamá, respeto vuestra decisión. Soltó un gemido y luego colgó. No la llamé de vuelta. El mensaje de voz de Jonathan llegó esa noche. Su voz era aguda, casi temblando de rabia. Te crees muy superior, Abigail. Nos estás fastidiando a todos. Te arrepentirás de esto. No se disculpó. No reconoció los años que lo había sacado de apuros. Simplemente me culpó, como siempre. No respondí. Mi silencio fue más elocuente que cualquier discusión. Al día siguiente, mi prima Tara me envió un mensaje de texto. Siempre había sido la callada, manteniéndose al margen de los dramas familiares. Su mensaje fue corto. La tía Gloria quiere hablar. ¿Puedes quedar con ella? Sabía lo que era esto, el intento de Gloria de hacerme volver. Ella había sido la voz más fuerte en esa cena, llamándome controladora, poniéndose del lado de Jonathan. Le respondí a Tara. Respeto vuestra decisión. No me respondió, pero pude sentir su confusión a través de la pantalla. Al tercer día, la oficina era un pueblo fantasma. Nuestra recepcionista renunció cuando su cheque no tuvo fondos. La compañía telefónica envió una advertencia final por la factura impagada. Recibí un correo electrónico de un cliente con el que había trabajado durante años, diciendo que se cambiaban a la competencia. Cada notificación se sentía como un clavo más en el ataúd del negocio que había construido. Pero no me sentía culpable. Ellos habían elegido esto cuando eligieron a Jonathan por encima de mí. Gloria llamó esa tarde, su voz goteando con descendencia. Abigail, estás siendo egoísta. Esta empresa es el legado de nuestra familia. No puedes simplemente marcharte. ¿Legado? Yo había estado pagando por ese legado. Cada dólar, cada noche sin dormir. Ella no había movido un dedo en años. La interrumpí. Tía Gloria, respeto vuestra decisión. Se burló, murmurando algo sobre mi actitud, y luego colgó. No me importó. Sus palabras ya no podían alcanzarme. Jonathan envió otro mensaje a la mañana siguiente. Este más frío. Nos estás destruyendo. ¿Estás contenta ahora? Lo imaginé escribiéndolo, probablemente desde el nuevo apartamento que había alquilado con el dinero que yo le había dado. No respondí. Mi respuesta fue el mismo silencio. Mamá lo intentó de nuevo esa noche, dejando un mensaje de voz. Abigail, somos familia. No puedes hacernos esto. Su voz se quebró, pero no me conmovió. ¿Familia? Dejaron de ser mi familia en el momento en que me apartaron. Tara volvió a contactarme al quinto día, su tono más urgente. Abigail, la tía Gloria dice que vamos a perder la oficina. ¿Puedes al menos hablar con ella? Me di cuenta de que estaba atrapada en medio, probablemente presionada por Gloria para hacer de mensajera. Sentí una punzada por Tara. Ella no merecía ser arrastrada a esto, pero yo no iba a ceder. Respeto vuestra decisión, le respondí por texto. Me llamó justo después, su voz suave. Abigail, no sé qué está pasando, pero esto es grave. No puedes arreglarlo. ¿Arreglarlo? Llevaba años arreglándolo. Repetí, Tara, respeto vuestra decisión. Suspiró y colgó. Al final de la semana, la empresa estaba en las últimas. El propietario cerró las puertas de la oficina con llave y nuestra página web se cayó porque la factura del alojamiento no estaba pagada. Papá envió otro texto, más largo esta vez. Abigail, te lo suplicamos. Devuelve el dinero. Lo resolveremos juntos. ¿Juntos? No me habían querido cuando tomaron su decisión en esa cena. No respondí. Mi silencio era mi respuesta, y era definitiva. Me senté en mi apartamento, mirando mi teléfono, con las notificaciones acumulándose. Cada una era un recordatorio de cuánto habían dependido de mí y qué poco lo habían valorado. Les había dado todo y me lo habían echado en cara.
Pero ya no estaba enfadada. Estaba tranquila, serena, como si me hubieran quitado un peso de encima. Querían que Jonathan dirigiera el espectáculo. Que lo hiciera, que todos ellos se enfrentaran a las consecuencias. No lo sabía entonces, pero algo más grande se estaba gestando, algo que haría que este desastre pareciera pequeño. 2 semanas después de que la empresa colapsara, recibí un correo electrónico del banco. Era un aviso rutinario sobre la venta de una propiedad, pero un detalle me dejó helada. Se había firmado y presentado un contrato por un terreno que poseíamos en Northeast Heights, a mi nombre. Yo no había firmado nada. Mi corazón se aceleró mientras abría el archivo adjunto. Las firmas eran de Jonathan y su novia, Ava, pero mi nombre estaba en la línea del vendedor. La venta era por $50,000 y los fondos se habían transferido a una cuenta que no reconocía. Llamé al banco. Confirmaron que el contrato se había procesado días después de que yo retirara mi dinero. Alguien había falsificado mi firma. Investigué más a fondo, revisando extractos bancarios y registros de la empresa. El terreno era uno que había comprado con mis propios $30,000 hacía 4 años. Se suponía que las ganancias volverían a la empresa, pero ahora habían desaparecido, redirigidas a una cuenta vinculada a Jonathan. Encontré correos electrónicos entre él y Ava discutiendo cómo mover el trato discretamente. Un correo mencionaba a papá y mamá, diciendo que habían acordado mirar para otro lado. Mis propios padres, lo sabían y no hicieron nada. La traición me dolió más que la cena. No iba a dejar pasar esto. Reuní todas las pruebas, los avisos del banco, el contrato falsificado, mis registros de compra originales y esos correos electrónicos. Los imprimí, los organicé en una carpeta y esperé. Una semana después, Tara llamó. Abigail, ¿podemos vernos? Todo el mundo está desesperado por la empresa. Organicé una reunión familiar en casa de mamá y papá. Su voz era tensa, como si supiera que algo iba mal. Acepté ir, pero no estaba allí para arreglar las cosas. Estaba allí para terminarlas. La reunión fue en la sala de estar de mis padres, el mismo lugar donde habíamos tenido esa cena. Papá se sentó a la cabeza de la mesa, con el rostro tenso. Mamá jugueteaba con su taza de café, evitando mi mirada. La tía Gloria se sentó en el sofá, con los brazos cruzados, lista para sermonear. Jonathan estaba recostado junto a Ava, su novia, a quien solo había visto una vez. Tara se sentó frente a mí, con cara de querer estar en cualquier otro lugar. El aire estaba cargado de tensión, pero yo me sentía tranquila, casi fría. Tenía la verdad en mis manos. Comencé colocando la carpeta sobre la mesa. Antes de hablar de la empresa, dije, con voz firme, necesito abordar algo. Abrí la carpeta y deslicé el contrato falsificado hacia ellos. Esta es una venta del terreno de Northeast Heights a mi nombre. Yo no lo firmé. Jonathan, tú lo hiciste. También Ava. Sus rostros se quedaron helados. La mandíbula de Jonathan se tensó y los ojos de Ava se desviaron hacia él. Continué. El banco confirmó las firmas. $50,000 desaparecidos en una cuenta que tú creaste, Jonathan. Y estos correos electrónicos, extendí las páginas impresas, muestran que lo planeaste con Ava. Papá, mamá, lo sabíais y no dijisteis nada. Jonathan golpeó la mesa con la mano. Estás tergiversando esto, Abigail. Ese terreno era propiedad de la empresa. No me inmuté. Propiedad de la empresa que compré con mi dinero, dije. $30,000 hace 4 años. Mi inversión, no la vuestra. Me volví hacia papá y mamá. Le dejasteis hacerlo. Dejasteis que falsificara mi nombre. El rostro de mamá se descompuso. Abigail, no queríamos, comenzó, pero la interrumpí. Queríais guardar silencio. Eso es peor. La tía Gloria intervino, con voz aguda. Abigail, estás exagerando. Somos una familia. Arreglamos las cosas juntos. Juntos, casi me reí. Saqué mis registros. 6 años de extractos bancarios, recibos y contratos. Esto es lo que yo arreglé, dije, extendiéndolos.
$120.000 de mis ahorros, el alquiler de la oficina, las nóminas, los impuestos de la propiedad, las deudas de Jonathan. Mantuve viva esta empresa y todos vosotros me apartasteis por él. Señalé a Jonathan, que me miraba con furia. Ava habló, su tono defensivo. Solo estás celosa, Abigail. Jonathan está tratando de salvar el negocio que tú hundiste. Salvarlo. Deslicé otro documento hacia adelante. Un extracto bancario que mostraba la cuenta de la empresa antes de que retirara mis fondos. Esto demuestra que financié el 90% de nuestras operaciones. Sin mí, no había negocio. Y tú, Ava, le ayudaste a robar de él. Su rostro palideció y apartó la mirada. Papá intentó hacer de pacificador. Abigail, calmémonos. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? ¿Sus mentiras? ¿Su traición? Negué con la cabeza. No arreglasteis nada cuando Jonathan tomó mi dinero para su camioneta, sus juegos, sus viajes. No arreglasteis nada cuando me dijisteis que me apartara. Me volví hacia mamá. Me rogaste que mantuviera la paz, que lo ayudara. Lo hice durante años, y esto es lo que obtengo, un contrato falsificado y mis propios padres encubriéndolo. Jonathan se puso de pie, su voz elevándose. Eres tan engreída, Abigail. ¿Crees que eres la única que importa? Lo miré a los ojos. Yo era la única que pagaba. Tara, que había estado en silencio, finalmente habló. Abigail, no sabía nada de esto. Lo juro. Su voz era suave, casi rota. Le creí. Estaba atrapada en su desastre, igual que yo. Pero eso no cambiaba nada. Gloria lo intentó una última vez. Abigail, para esto. Estás destrozando a la familia. La miré, mi voz baja. Vosotros la destrozasteis cuando lo elegisteis a él por encima de mí. Recogí mis papeles, me levanté y caminé hacia la puerta. He terminado de limpiar vuestros desastres. Queríais a Jonathan al mando. Lidiad con lo que ha hecho. Mamá me llamó. Abigail, por favor. Pero no me detuve. Estaba fuera de su alcance ahora. Mientras me alejaba en el coche, con las manos firmes en el volante, sentí algo nuevo. No ira, no dolor, sino claridad. Habían cruzado una línea que no podía perdonar, y estaba lista para marcharme para siempre. Después de esa reunión, supe que había terminado. No esperé disculpas ni excusas. Contraté a un abogado al día siguiente para cortar todos mis lazos con la empresa inmobiliaria de la familia. Llevó semanas de papeleo, ceder mis acciones, desvincular mi nombre de los contratos y asegurarme de que ninguna de sus deudas pudiera seguirme. Al final del segundo mes, era libre. La empresa, aquella en la que había invertido mi vida, ya no era mi carga. Empaqué mis cosas, dejé mi apartamento de una habitación en Albuquerque y me mudé a Denver, Colorado. Un amigo me había conseguido un trabajo en una firma inmobiliaria de tamaño mediano allí. No era glamuroso, pero era mío. Un nuevo comienzo, sin ataduras. Me instalé en un pequeño apartamento en Denver, lejos del caos que había dejado atrás. Mi nuevo trabajo era sencillo, analizar acuerdos inmobiliarios, hacer números, sin dramas familiares. Por primera vez en años, trabajaba para mí misma, no para apuntalar los errores de otros. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes de papá, sin mensajes de voz de mamá, sin exigencias de Jonathan. Había dejado claro que había terminado y captaron el mensaje. Empecé a dormir mejor, sin despertarme ya con el peso de sus expectativas. En Albuquerque, la empresa no sobrevivió. Sin mis fondos, no pudo pagar sus deudas. El banco embargó la oficina y los últimos clientes se marcharon. Me enteré a través de un antiguo colega que la empresa se declaró en bancarrota 3 meses después de que me fuera. A Jonathan le fue peor. El banco, después de que mi abogado les enviara el contrato falsificado del terreno de Northeast States, abrió una investigación. Encontraron más discrepancias, otras transacciones no autorizadas vinculadas al nombre de Jonathan por un total de más de $70.000. Fue demandado por malversación de activos de la empresa. No seguí los detalles. No lo necesitaba.
Él había tomado sus decisiones y ahora estaba pagando por ellas. Papá y mamá lo llevaron mal. Habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa para cubrir los gastos de la empresa años atrás, dependiendo de mis inversiones para mantenerse a flote. Sin el negocio, no podían hacer los pagos. El banco inició los procedimientos de ejecución hipotecaria y se vieron obligados a vender su casa con pérdidas. Tara me contó más tarde que se habían mudado a un pequeño alquiler al otro lado de la ciudad, luchando para llegar a fin de mes. Sentí una punzada de tristeza por ellos, pero se desvaneció rápidamente. Habían sabido del plan de Jonathan y se habían quedado en silencio. Lo habían elegido a él por encima de mí, y este era el resultado. Una tarde, aproximadamente un mes después de instalarme en Denver, recibí una visita sorpresa. Mi tío Richard apareció en mi nueva oficina, con aspecto cansado pero tranquilo. No lo había visto en años. Se había mantenido al margen del negocio familiar, viviendo tranquilamente en las afueras de Albuquerque. Abigail, dijo, sentándose frente a mí, me enteré de lo que pasó. Estoy orgulloso de ti. Me pilló por sorpresa. ¿Orgulloso? Nadie en mi familia me había dicho eso nunca. Se inclinó hacia adelante, su voz baja. Pasé por algo similar con tu padre y la tía Gloria hace años. Se apoyaron en mí, tomaron lo que les di y luego me apartaron cuando puse límites. Me marché, y fue lo mejor que he hecho. Sus palabras me golpearon como una ola. Siempre había pensado que estaba sola en esto, cargando con el peso de la familia mientras ellos me ignoraban. Pero Richard también había estado allí. Me contó cómo había invertido en sus primeros negocios solo para ser marginado cuando se negó a seguir financiando sus errores. Poner límites no es egoísta, dijo. Es supervivencia. Hiciste lo que desearía haber hecho antes. Hablamos durante horas, compartiendo historias de ser el solucionador de la familia, siempre esperando que diéramos más. Por primera vez, me sentí vista, no como un recurso, sino como una persona. Esa conversación cambió mi forma de ver mi elección. Había pasado años sintiéndome culpable por querer protegerme, por querer dejar de ser la red de seguridad de todos. La historia de Richard me demostró que no me equivocaba al marcharme. Le había dado todo a mi familia, mi dinero, mi tiempo, mi confianza, y me lo habían echado en cara. Cortar con ellos no era solo por la empresa. Era por reclamar mi vida. No los odiaba, pero ya no les debía nada. 3 meses después de mi nueva vida en Denver, estaba prosperando. Mi trabajo era estable, mis ahorros crecían e incluso había empezado a hacer senderismo los fines de semana, algo para lo que nunca había tenido tiempo en Albuquerque. No me interesaba por mi familia, no revisaba sus redes sociales. Tara me contactó una vez, preguntando si alguna vez volvería. Le dije que no, no en el sentido que ella quería. No estaba enfadada, simplemente había terminado. Pareció entenderlo, pero sabía que ella seguiría enredada en su desastre. Esa era su elección, no la mía. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de un solo paso. Retirar mi dinero esa noche, enfrentarlos con la verdad, marcharme. Todo fue necesario. Aprendí por las malas que la familia no es un pase libre para aprovecharse de ti. El amor no significa que tengas que sacrificarlo todo. Poner límites, incluso si significa cortar lazos, es como te proteges. Es como construyes una vida que es tuya, no el ancla de otra persona. Si hay algo que le diría a cualquiera que esté escuchando, es esto: no le debes tu paz a nadie. Ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni al supuesto legado de tu familia. Cuando cruzan tus límites, cuando toman sin dar, tienes todo el derecho a marcharte. Yo lo hice, y soy más libre por ello.